Where did all asteroids come from? Where did the asteroid belt come from? Where did the red spot of Jupiter come from? Why is there so much cloud on the planet? Who are we? Where are we going? How did we get here? And where did God come from? A través de incontables generaciones hemos construido pirámides, torres y catedrales para mirar al cielo en busca de respuestas. Somos una generación privilegiada. Por vez primera en la historia de nuestra especie, por fin estamos obteniendo algunas respuestas. Por vez primera, alzamos nuestros ingenios más allá de las nubes. Durante casi una generación, el telescopio espacial Hubble ha sido nuestro embajador en el espacio. Nos ha traído noticias de las galaxias más distantes, de mundos extraños que orbitan otros soles, de estrellas agonizantes, de criaderos de planetas. En sus 20 años, el telescopio Hubble nos ha ayudado a entender mejor quiénes somos, a dónde vamos, cómo se creó la Tierra, el sistema solar y el universo. Antes de la aparición de los grandes imperios marítimos, los europeos estaban fascinados por los relatos de los exploradores que habían viajado a China como Marco Polo. Uno de esos relatos fue el Libro de las Maravillas del Mundo de Juan de Mandeville. Mandeville partió a Egipto en 1322 y contó sus andanzas por Palestina, Asia y China. El anglo-normando describió criaturas fantásticas, cíclopes, hesiápodos, blemias o pigmeos. En la isla de Nacamerán, todos los hombres y mujeres de aquella tierra tienen las cabezas como perros y los llaman canefales, y son razonables y de muy buen entendimiento. El Libro de las Maravillas del Mundo hablaba de los antropófagos, seres inhumanos que comían carne humana. En el espacio, el Hubble también ha podido ver objetos caníbales, como los agujeros negros. Los agujeros negros son devoradores de materia y energía. De un agujero negro nada puede escapar, ni siquiera la luz. Para salir de la Tierra, los cohetes han de lanzarse al menos a 44.000 km por hora. Para salir de la Luna, las cápsulas deben alcanzar 7.000 km por hora. En 1784, el inglés John Michell propuso la existencia de las estrellas oscuras. Calculó que una estrella 500 veces más grande que el Sol no dejaría escapar ni la luz, que viaja a 10.000 millones de kilómetros por hora. Aunque fueran invisibles, Michell propuso que las estrellas oscuras podrían detectarse si a su alrededor orbitaba una estrella normal. Las ideas de Michell tuvieron que esperar 300 años para ser corroboradas, aunque el concepto moderno de agujero negro se basa en la relatividad de Einstein. Conocemos dos formas de crear un agujero negro. La primera forma, una pequeña estrella vampira succiona materia a su compañera. Cuando llega a un límite, la estrella vampira colapsa y se convierte en un agujero negro. En la segunda forma, una estrella de al menos 2 veces la masa del Sol llega al final de su vida. Su núcleo colapsa, creando un agujero negro. Gracias al Hubble, también se ha probado que en el centro de las galaxias existe otra clase de agujeros negros. Poseen millones de veces la masa del Sol y devoran las estrellas del centro galáctico.
Afortunadamente, no conocemos ningún agujero negro cerca de la Tierra, pero los enigmas que encierran continuarán fascinando a los físicos. El Hubble ha sido testigo de un canibalismo a una escala titánica. El canibalismo galáctico se produce cuando una galaxia se come a otra. El Hubble ha observado muchas galaxias caníbales. Esta es la galaxia de Remolino en pleno festín. Nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, también está devorando otras pequeñas galaxias, como las nubes de Magallanes. El proceso de canibalismo galáctico observado por el Hubble explica la evolución de las galaxias. En 1926, Edwin Hubble las clasificó en tres tipos principales: elípticas, lenticulares y espirales. Creía que las elípticas evolucionaban a espirales y lenticulares. Gracias al Hubble, sabemos ahora que las galaxias más jóvenes tienden a ser más pequeñas e irregulares. Ahora sabemos que las galaxias van creciendo y cambiando de forma al comerse unas a otras. En unos miles de años, la galaxia de Andrómeda chocará con la Vía Láctea. Nuestro sistema solar pasaría a formar parte de una nueva galaxia gigante. El cielo nocturno sería doblemente espectacular. A partir de la observación de la estrella polar a distintas latitudes, John de Mandeville conocía que la Tierra era redonda. Contó que un hombre había navegado hacia el este hasta volver a su país. Colón se inspiró en el libro de las maravillas del mundo para viajar a América. 7 siglos después, seguimos teniendo ansias de aventuras y fascinación por los lugares desconocidos. La Tierra se nos ha quedado pequeña. En estos 20 años en órbita, el Hubble ha hecho su ruta de la seda cósmica, desde la Luna hasta las galaxias más distantes. Y lo que nos ha contado es casi tan fabuloso como los seres fantásticos de Mandeville.